Bueno, pues damos inicio a esta nueva plática, donde ahora pues quiero hablar sobre tecnologías exponenciales en la manufactura inteligente, que es básicamente el tema, manufactura inteligente. Y bueno, pues en la parte de manufactura inteligente he tenido yo la oportunidad de pasar pues por varias compañías, conocer varias tecnologías, etcétera, etcétera. Incluso pasar como de ciertas fases tecnológicas hacia otras, etcétera, etcétera. Entonces, eso me ha dado como pues mucha nutrición de conocimientos, y lo que quiero platicarles hoy es básicamente sobre pues cuáles son estas tecnologías exponenciales que se están usando dentro de la manufactura inteligente. Entonces, de entrada, nada más para recapitular, recuerden que el término de tecnologías exponenciales viene de este estudio que hace la Universidad de la Singularidad, que como ya también sabemos, pues quiénes son por ahí los fundadores, ahí entre Peter Diamandis de XPRIZE o las personas de Google, etcétera, etcétera. Esta universidad pues su base está en California, y ellos básicamente se reúnen para identificar que el mundo de hoy, pues hay empresas o compañías o startups que tienen crecimientos exponenciales básicamente por el uso precisamente de tecnologías exponenciales, ¿no? ¿Y qué tecnologías exponenciales son? Bueno, pues tenemos desde la tecnología del Internet de las Cosas, el blockchain, biotecnología, diseño genético, el autopilot, impresión 3D, robótica, realidad virtual, realidad aumentada, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una variedad ahí de tecnologías que básicamente se basan en el hecho de que son exponenciales porque todas hacen uso de los procesadores. Como bien recuerdan, la ley de Moore, del señor Moore, que es uno de los fundadores de Intel, los famosos 5 traidores, así les decían allá en California. Cuando puedan, lean algo sobre eso. Entonces, lo que dice la ley de Moore es que cada 2 años se va a multiplicar la potencia de los procesadores. Y estamos hablando pues de hace aproximadamente ya como 60 años que empezamos a ver esto de los microprocesadores. Entonces, pues si ustedes lo recuerdan, hace 10 años, pues las computadoras o los procesadores que tenían las computadoras, si los comparamos con los procesadores de hoy en día, pues ya es un brinco impresionante en cuanto a la velocidad que ya trae, ¿no? Entonces, y como básicamente toda la tecnología que nosotros usamos hoy en día está basada en procesamiento con computadoras o con microprocesadores, pues de ahí viene que entonces las tecnologías que usan microprocesadores pues se vuelven exponenciales. Y pues ya les comenté cuáles son estas tecnologías. Entonces, haciendo yo reflexión que me tocó a mí pues esta transición de lo que es la industria 4.0, que no voy a ahondar mucho porque seguramente ya están súper informados y súper enterados. Yo me pregunto, y bueno, que nada más nos vamos a quedar en industria 4.0, o porque yo de manera paralela no solamente estoy visualizando pues esta revolución industrial, o sea, hay otras que están pasando de forma paralela, no es únicamente la industria 4.0. Entonces, industria 4.0 pues básicamente es la interconexión entre las máquinas, o sea, el que se puedan comunicar entre ellas, que podamos obtener datos de las máquinas, las podamos subir a una nube, procesar y que nos dé algún tipo de reporte específico y basado en KPIs de alguna compañía. O pueden ser KPIs, OKRs o como ustedes lo quieran, como lo entiendan ustedes. Entonces, pero ahí pues no se queda todo, ¿no? O sea, no solamente es recabo de información con sensores,
lo subo a una nube y todo esto ya es el IoT y luego lo proceso con inteligencia artificial, pero ¿qué más hay, no? ¿Qué más hay? Entonces, de aquí se vienen derivando una serie de cosas que ya, pues, no únicamente es industria 4.0. Entra, por ejemplo, blockchain, y hablando de tecnologías exponenciales, que ya dije, es IoT, es inteligencia artificial, y adicionalmente viene el blockchain. El blockchain también viene a ser un cambio radical de cómo están sucediendo las cosas, porque ahora las máquinas, ok, pues si una máquina necesita algún tipo de suministro que venga de algún proveedor, pues seguramente hoy en día esta máquina que tiene sensores y a lo mejor manda un aviso a una persona que esté sentada en un tablero de control diciéndole, ¿sabes qué? Voy a necesitar, pues, más líquido anticongelante, por decirlo así, ¿no? Hablemos de un centro de manufactura donde tenemos puros centros de maquinados. Y bueno, pues esta requisición le llega a una persona que la va a procesar, seguramente una persona de producción, lo procesa con el área de mantenimiento posiblemente lo procesa con alguien de compras, y es todo un proceso ahí que hacemos de forma manual, incluso hasta burocrático. Pero ¿qué pasaría si la máquina directamente hace el pedido a su proveedor? Esto sería increíble, ¿no? Bueno, pues el blockchain nos permite hacer este tipo de cosas. ¿Y por qué no lo permite? Porque el blockchain, que son contratos que puedes hacer entre personas, son contratos totalmente transparentes y que no se pueden manipular. Y por eso es que existen las criptomonedas que están basadas en esta tecnología de blockchain. Nos permitirían, o a la máquina le permitiría, hacer esta requisición de forma automática. O sea, básicamente ella necesita anticongelante y de forma pronosticada, que es donde entra ya el IoT, la inteligencia artificial, etcétera, de forma anticipada podría solicitar su anticongelante para que ya en el momento en que requiera rellenar ahí el depósito de anticongelante, bueno, pues ya viene el proveedor, ¿no? Y entonces, ya no estamos hablando únicamente de que, pues, Industria 4.0 son estas dos tecnologías exponenciales, sino ya estamos interactuando con una nueva. O sea, no está todo esto todavía disponible de forma global. Algunas compañías ya lo están haciendo, otras no, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces esto nos lleva a una siguiente reflexión. Y la reflexión es, hoy en día estamos viviendo en algo que le llaman la tercera plataforma. ¿Y qué es la tercera plataforma? La tercera plataforma, y digo para irme más atrás, es la primera plataforma, pues era lo que le llamaban el mainframe, que era una computadora central que se encargaba de hacer el procesamiento de las tareas críticas de la compañía, y no solamente de las tareas críticas, sino también lo hacía de forma masiva, donde, si ustedes se acuerdan, en esas películas y más del Santo, donde se ven esos como computadores gigantes llenos de luz, de focos, bueno, pues esos eran los mainframes, donde metían información crítica y entonces recogían, pues, los datos que le daba el computador. Esa es la primera plataforma. La segunda plataforma es ya cuando tenemos clientes y servidores, donde hay un servidor central, que es el que puede estar conteniendo todos los datos que generan clientes o computadoras que solicitan un servicio al servidor. O sea, por ejemplo, en el concepto voy a hablar un poco de ingeniería sobre software, donde tú puedes tener en tu servidor licencias que les llaman flotantes, y por ejemplo puedes tener 10 licencias de software de CAD, hablando específicamente software de CAD, y de esas 10 licencias tú tienes 20 usuarios, pero los 20 usuarios pues no necesariamente se tienen que conectar al mismo tiempo, sino están ahí volátiles. Entonces lo que hacen es que solicitan esta licencia al servidor central y tú ya pues ejecutas la licencia en tu computadora y estás haciendo el trabajo, ¿no? Esta es la segunda plataforma y es como pues muchos de nosotros pues ya lo sabemos, y los que seguramente ya en la escuela o en el trabajo pues, están teniendo esta experiencia. La tercera plataforma, y aquí ya se empieza a volver un poco más complicado,
porque ya no solamente contempla la primera y la segunda, sino ahora pues ya viene la parte de los teléfonos móviles, el cloud computing, ¿no? Con analítica en la nube, inteligencia artificial, Internet de las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente estamos en una transición donde, pues ya hablando específicamente de las licencias de hace rato, pues ya no solamente las tienes en tu servidor o está instalada en tu computadora. Ahora la licencia la tienes online, o sea, puedes acceder a un sitio. Les voy a hablar, por ejemplo, de una compañía que se llama Dassault Systems, que ellos son los que fabrican, entre muchas cosas, que eso ahorita lo vamos a hablar, fabrican un software de CAD que se llama CATIA, que es un software de alto rendimiento, y también fabrican SolidWorks, que seguramente todos los que son ingenieros conocen SolidWorks, que es un software de mediano rendimiento. Son aplicaciones diferentes y obviamente lo del alto y mediano rendimiento ya en la industria tiene mucho que ver, porque no es lo mismo que en tu software, hablando de SolidWorks, puedas cargar una carrocería completa. O sea, eso es un poco complejo por los algoritmos con que está fabricado el software de SolidWorks, y en CATIA pues eso lo puede hacer con muchísima facilidad. Entonces, dentro estas licencias pues ya no necesariamente las tienes en un servidor aquí abajo, físico, o en tu computadora, sino ahora accedes a una página en internet donde pues ya puedes hacer uso del software en línea. Entonces, ya no solamente tenemos pues todas estas partes físicas, ya todo lo estamos emigrando a la nube, y entonces ya estamos hablando de una tercera plataforma donde no solamente se conectan computadoras, también se conectan máquinas, se conectan los smartphones, se conectan los smart cars, todo lo que ustedes imaginen, todo se va a la nube y todos se conectan ahí arriba. Esa es la tercera plataforma. Pero no conformes con eso, nosotros los humanos ahí dijimos, no, ¿por qué tres si puede haber una cuarta? Entonces, la cuarta plataforma ahora no solamente implica todo lo que ya les dije. La cuarta plataforma nace porque la tercera ya está llegando a los límites físicos o a los límites de lo que la física nos permite para hacer cómputo. Y ustedes saben que pues los microprocesadores los van haciendo cada vez con una mayor cantidad de transistores, y pues digo, el mundo físico pues tiene sus límites. Entonces, ahora ustedes han estado escuchando que pues están desarrollando las computadoras cuánticas. Entonces, este es otro tema muy, muy, muy interesante, porque pues ahora estas computadoras cuánticas que hacen uso de los qubits o de los bits cuánticos, básicamente lo que están haciendo es sintetizar las señales del 1-0, pero con física cuántica. Entonces, si se acuerdan ustedes de sus clases de física, donde decían que el principio de incertidumbre de Heisenberg, donde no sabíamos pues dónde estaban ahí las subpartículas, que si nosotros las veíamos ya nada más con verlas cambiamos la posición, etcétera. Bueno, toda esta parte de física cuántica es la que se está usando para crear estos computadores cuánticos. Y repito, básicamente lo que estamos haciendo es sintetizar aún más la parte de los bits, pero a un nivel cuántico. Entonces, la cuarta revolución, pues ya contempla todo lo que ya dije anteriormente, y ahora son las computadoras cuánticas. Entonces, si se dan cuenta, pues todo esto de Industria 4.0, pues sí es algo, ¿no? Y podríamos decir que la Industria 4.0 pues ya se encuentra como en esta tercera plataforma, y que bueno, así como la conocemos hoy en día, pues es nada más, básicamente es tecnologías IoT, inteligencia artificial, pero ahora que agreguemos blockchain, pues ya se va a volver más robusta, más inteligente, más dinámica,
Y ya cuando emigremos a computadores cuánticos, bueno, pues ya va a ser una locura, ¿no? Y regresamos al mismo concepto o a la base de la ley de Moore, donde nos dice que pues, los procesadores duplican su capacidad. Y bueno, no solamente estamos hablando de los procesadores, sino de todos los equipos que usen un computador, ¿no? Y no solamente hablemos de equipos que usen un computador, sino también pueden ser algún equipo que a lo mejor no tiene ningún tipo de conexión con, o no tiene algún tipo de procesamiento, pero el desarrollo de esos productos que no tuvieron, no cuentan con algún tipo de procesamiento, también ahora fue más rápido. O sea, ya es más rápido lo que podemos producir porque ahora nuestras computadoras son más rápidas y tenemos aplicaciones que todavía son pues más inteligentes y que nos ayuden a hacer el trabajo de forma más fácil, ¿no? Entonces, todo esto es Industria 4.0 con esta la tercera y cuarta plataforma, ¿no? Y les decía que de forma paralela, pues se siguen pasando cosas, ¿no? ¿Y cuáles son estas cosas? Bueno, hablando de la manufactura en específico, imaginemos otra vez, pues estos plantas llenas de centros de maquinados que están ahí, estos CNCs que están haciendo algún tipo de piezas, y que seguramente, pues, este centro de maquinado tiene un tooling adentro porque hay una pieza que que tengo que estar haciendo maquinado. Hablemos, por ejemplo, de pistones o de bielas, donde esa máquina CNC posiblemente no solamente haga pistones para coches, también hace pistones para desde autos compactos hasta camionetas de alto tonelaje o incluso hasta camiones, ¿no? Entonces el CNC, pues por la misma constitución de la máquina, pues es flexible, ¿no? Porque pues nada más de forma electrónica se le puede avisar, ¿sabes qué? Pues este pistón pues era para un coche compacto y ahora es para un camión. Entonces, pues la programación ya la tiene cargada o precargada y ya hace el cambio y es fácil, ¿no? Pero ¿qué pasa con el tooling? El tooling a lo mejor hay que cambiarlo, ¿no? Y ya alguien a lo mejor tiene que estar abasteciendo pues la máquina del material en bruto para que al final yo obtenga una biela maquinada o un pistón maquinado o cualquier otra pieza que se les pueda imaginar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si hay un cambio en el producto? Este cambio en el producto, pues eso lo vas a ver a lo mejor los ingenieros de pruebas que detectaron que pues hay una pequeña deficiencia ahí en el motor y entonces han decidido modificar algo muy pequeño en alguna de estas partes, ¿no? Entonces, hoy en día, o bueno, como se hacía hace todavía 20 años que a mí me tocó pues todavía ver un poco, es que pues estos ingenieros en un respirador hacían los cambios y nada más él sabía, y luego ese dibujo se lo mandaba a un supervisor que autorizaba el cambio y luego de aquí iba a otra persona donde se le indicaba que a lo mejor a un gente de manufactura donde tenía que dar la orden para que hiciera la modificación en el centro, en la programación manual del centro de maquinado, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces era como muy tardado, ¿no? Bueno, pues hay sí, es una tecnología que se llama PLM, que es Product Life Cycle Management. ¿Qué es esto? Esta tecnología o esta manera de ver ahora la manufactura no solamente contempla pues el software de CAD, sino ya contempla una suite completa de aplicaciones que nos permiten pues tener un producto con el cliente en un menor tiempo, con la menor cantidad de gastos, de retrabajos o de lo que ustedes se pueden imaginar. Es algo mucho más rápido. Entonces, imaginemos otra vez este cambio de la biela que tenemos que hacer, porque seguramente un ingeniero, los de pruebas detectaron que había una pequeña deficiencia ahí con el coche, entonces hacen una simulación completa de todo el motor, de toda la combustión interna en un software de análisis. Este software de análisis es parte de toda esta suite. Entonces, este software de análisis mandó datos, se guardaron en una nube
con esta información el diseñador de la biela o del pistón hace el cambio en su CAD, y luego este cambio lo sube igual a la nube, le llega la requisición a todas estas personas encargadas de la manufactura, y entonces ahora la programación, que también es virtual, puede encargar el CAD de la biela, puede encargar todo el centro de maquinado y rehacer su programación de manera offline. Ya que tienen la reprogramación, lo suben a la nube, y entonces las personas encargadas de la producción pues bajan estos datos, o seguramente la máquina también ya los puede manejar de manera automática, y ya tienes una actualización de tu biela. Supongamos que hay un cambio en el tooling, igual las personas encargadas de los tooling reciben el cambio, analizan virtualmente si ese cambio les va a afectar, y si les afecta, pues hacen su modificación y mandan a fabricar esa modificación para que posteriormente se haga físicamente en la vela, ¿no? Entonces, se dan cuenta, fue toda todo un ciclo ahí completo, ¿no? Que ahora ya todo lo puedes ver de manera integrada en una sola plataforma. Por ejemplo, hablando otra vez de Dassault Systems, ellos tienen pues toda la suite completa de estas plataformas. Ahí regresando, por ejemplo, si el robot que hace la carga y descarga de las piezas, si a lo mejor ese cambio afecta en la programación del robot, también el encargado de robótica puede hacer el cambio de la programación de manera offline, y ya después la persona de mantenimiento recibe esta programación offline y actualiza el software del robot. Entonces, todo esto en una sola plataforma. Y esto únicamente pues es el PLM. Pero ¿qué pasa si este PLM todavía lo evolucionamos más y entonces hacemos convivir el PLM con Internet de las Cosas, inteligencia artificial, etcétera? Y eso es lo que ahora nos están ofreciendo las personas de Dassault Systèmes con la nueva plataforma que se llama 3D Experience, que ya no voy a entrar más en detalles con todo eso. Pero bueno, esta es una manera diferente de ver lo que es la manufactura digital. O sea, no es únicamente que digamos, es que 4.0, eso es manufactura digital. No, o sea, hay cosas que están sucediendo de forma paralela para que todo esto suceda, ¿no? Y digo, así de rápido, quisiera yo mostrarles un ejemplo de lo que es manufactura digital. Bueno, un poco de manufactura inteligente. Es algo muy, muy sencillo. Denme un segundo, voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Ok. Miren, por ejemplo, ahorita en mi pantalla estoy mostrando pues un dispositivo que se monta sobre una pieza. Esta pieza es automotriz, sufrió un cambio la pieza, y aquí se ve el 3D, ¿sí? Entonces, la pieza pues tuvo un release, el coche completamente tuvo un release, y entonces la pieza pues se vieron obligados a modificarla, o sea, toda esta parte morada. Entonces el dispositivo que antes se montaba ahí encima para hacer una tarea específica, pues ya no hace checking con la nueva pieza, ¿no? Entonces les voy a mostrar así de rápido. Ay, perdón. Voy a mostrarles, o sea, la misma pieza, la tengo aquí física. Esta es la versión anterior con el dispositivo, y nos han solicitado pues hacer la modificación del dispositivo con la nueva pieza. Entonces, de manera virtual, pues ya lo validamos, y es lo que les enseñé a ustedes. Pero
¿qué pasa si no solamente de manera virtual, sino física, pudiéramos hacer un prototipo? Ah, pues excelente. ¿Qué les parece si imprimimos tanto la parte de la pieza, ¿no? Automotriz, como el dispositivo? Entonces, con esto, pues nosotros podemos validar si hace el ensamble correcto como ellos lo están buscando. Y esto pues se hace, pues básicamente nos tomó como 8 horas desde hacer el diseño y posteriormente pues hacer la impresión 3D. Entonces, pues son las cosas que ahora podemos hacer. Y yo me acuerdo, repito, hace 20 años que pues para mí ver a las personas que hacían todo en un respirador, y yo decía, híjole, ¿y cómo saben pues que no va a pegar o no va a chocar con alguna otra cosa o no va a haber una interferencia, etcétera? De esas personas eran increíbles, ¿no? Porque todo era en respirador, todo era en 2D, eran puras líneas y pues virtualmente no puedes validarlo, ¿no? Y miren, hoy en día en 8 horas pues podemos hacer este tipo de validaciones, no solamente virtuales, sino también pues de forma física.